Bendecidos, gracia y paz os sean multiplicadas. Soy el pastor Nicolás Venecia del Ministerio Tiempo de Victoria y estamos para acompañarte en este día en el nombre de Jesús. Y quiero mandar saludos a todos los hermanos que se encuentran en Estados Unidos, en España, en México, en Panamá, en Puerto Rico, en Brasil, en Perú, en Chile y a todos los bendecidos de esta República Argentina. Le mandamos nuestros saludos en el nombre de Jesucristo y quiero comenzar este tiempo haciendo una oración. Así que vos que estás del otro lado, acompáñame en esta oración en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por este momento. Dejamos este espacio en tus manos, en el nombre de Jesús, para que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, Señor, dirija esta palabra. Y si hay personas que están pasando una necesidad, Señor, que sea suplida. Y si hay personas que están enfermos, declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Si hay personas que por ahí están en alguna dificultad, esperando a una respuesta, Señor, declaramos que hoy viene la respuesta, que hoy tu sabiduría, tu mente se manifiesta en nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. Para tu gloria, Padre, te glorificamos, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Jesús. Tú eres la persona más importante de nuestras vidas. Por eso te bendecimos, te amamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre en alto, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias por lo que nos diste, Señor, y te pedimos que nos ilumines a través de tu palabra, que nos hables, que nos dé entendimiento, que todo velo caiga, Señor, en el nombre de Jesús y que podamos disfrutar tu gracia, tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Lo creemos, lo recibimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así que estamos saludando a cada persona, cada hermano, cada amigo que nos sintoniza en el nombre del Señor. Y hoy vamos a estudiar el libro de Gálatas capítulo 4. Estuvimos viendo miércoles anteriores Gálatas 1 y 2 y también el capítulo 3. Ahora vamos a entrar a Gálatas capítulo 4 y encontramos en estas cartas cartas de gracia, cartas de libertad, cartas que nos enseñan a nosotros cómo vivir una vida bendecida, victoriosa. También Pablo nos aclara el tiempo de que estamos viviendo. Jesucristo decía: ustedes conocen los tiempos, cuándo va a llover, cuándo va a hacer sol, cuándo hay viento, y ustedes pueden notar eso y hoy en día con mucha tecnología las personas saben de acá a 15 días cómo va a estar. Y entonces Jesús le dijo a las personas aquel tiempo: pero ustedes no saben los tiempos que están viviendo. Y hoy también pasa lo mismo con la iglesia. En general muchas personas no saben los tiempos que estamos viviendo. Pero para eso tenemos la palabra del Señor, el Espíritu Santo de Dios, que nos lleva, que nos guía a saber los tiempos que estamos viviendo. Y por eso quiero comenzar leyendo Gálatas capítulo 4 del verso 1 en adelante. Dice de esta manera: piénselo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros. Antes que viniera Cristo, estábamos como niños. Éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Entonces el apóstol Pablo nos deja en claro una cosa, ¿no? Acá está hablando de una herencia. Dice, si unos chicos, ¿no? Son hijos de unos padres adinerados y ellos son dueños de todo, pero si no tienen una cierta edad para alcanzar esa herencia,
no pueden disfrutar aunque ellos son los dueños de todo. Y le está hablando también esta palabra, hablaba de los judíos, ¿no? Porque los judíos, ellos tenían las promesas, tenían un pacto de Abraham, y ellos de alguna manera sabían las cosas que tenían, pero no podían disfrutar. Ellos conocían por la ley dada a Moisés toda la bendición de Dios, cómo Dios los quería bendecir, cómo Dios tenía esos pensamientos de bien y no de mal. Pero ellos no podían disfrutar como hoy nosotros disfrutamos bajo este nuevo pacto, porque ellos no lo podían hacer. Entonces dice que hasta que no fuesen mayores de edad, no podían disfrutar de la herencia que estaba destinada, ¿no?, a Jesucristo. Porque la herencia fue preparada desde antes de la fundación del mundo y no fue para las personas, sino a Cristo. Y nosotros recibimos todos los beneficios a través de Cristo. Por eso que sin Cristo nada podemos hacer. Entonces eso elimina la autosuficiencia del hombre y hace que el hombre sea dependiente del Señor. Y es una verdad presente para nosotros esta palabra. Entonces, en el capítulo 4 dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Entonces, cuando el tiempo se iba cumpliendo, ¿no? El tiempo iba pasando y se iba cumpliendo. Los profetas vinieron hablando profecías de que un día apareciera este gran Mesías, este rey. Y los judíos tenían una teología de cómo iba a ser el rey. Ellos podían pensar muchas cosas, se imaginaban cosas, pero cuando vino Cristo no lo reconocieron. Entonces eso nos hace entender de que muchas veces nosotros pensamos más allá de lo que está escrito, ¿no? Como decía Pablo, no piense más allá de lo que está escrito. Entonces los profetas fueron hablando, hasta el tiempo que se manifiesta el Señor. Cuando el ángel le dice a María: María, vas a tener un hijo. Y María se preguntó: ¿pero cómo va a ser esto, no? Y ella dijo: porque yo no estoy casada, no conozco varón alguno. Entonces María tenía un pensamiento terrenal, pero el ángel de parte de Dios le tiró una palabra espiritual, y esa palabra espiritual le dijo que sería investida, ¿no?, con el Espíritu Santo, que vendría sobre ella, y de esa forma tendría a este Mesías. Y ahí vemos que no entró intervención humana, todo fue de Dios. Aunque María fue como aquella incubadora que tuvo a ese niño, pero en la obra la hacía el Padre, porque Jesús no tuvo relación con ningún pecado. Y entonces, hasta ese momento, dice que todo el pueblo escogido de Dios, o sea, los judíos, ellos estaban bajo tutores. ¿Y qué era el tutor? Un maestro de niños, una niñera podemos llamarle. Y entonces la niñera era la ley. ¿Y qué pasaba con los gentiles que no conocían la ley? El apóstol Pablo dice que aún los gentiles que no conocen la ley viven como si estuvieran bajo la ley. Entonces, de alguna manera, nosotros también estábamos de alguna forma, ¿no?, bajo una ley. No la ley de Moisés, pero sí una ley en general que tiene que ver con el conocimiento del bien y del mal. Porque los gentiles que no conocían a Dios, ellos también sabían que muchas cosas estaban bien, muchas cosas estaban mal. ¿Por qué? Porque la conciencia los hacía culpables, la conciencia los condenaba, y la ley de la ciencia y el bien y el mal estaba ya metida en ellos, ¿no? Entonces, cuando vino el Señor, dice que
Ahora nosotros estamos en Cristo y que ya no estamos bajo ningún tutor. Y muchas veces la iglesia quiere meter de nuevo al tutor. ¿Y quién es el tutor? Es el Señor Ley. Quiere que estemos casados con la ley. Por eso que el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, se toma un buen tiempo para explicar que ahora los que hemos nacido en Cristo no dependemos de la ley. Estamos muertos a la ley. Y la ley murió para nosotros. Así que, ¿y ahora para qué? Para que nos casemos. ¿Con quién? Con el otro. ¿Con cuál? Con el que resucitó de entre los muertos. Es el marido de la iglesia. Pero los judaizantes, como pasaba en el libro de Gálatas, los judaizantes querían meter nuevamente la ley. Querían nuevamente que la iglesia esté sujeta a la ley, que dependía de la ley. Pero acá Pablo le está aclarando algo, le dice, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu Santo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Entonces los esclavos no van a heredar la bendición de Dios. Los que dependen de las obras de la ley no van a heredar, porque dice que los que están bajo la ley son hijos de Agar, que después lo vamos a leer, son hijos de Agar. Y los hijos de la esclavitud no va a heredar con los hijos de la libre. Y tenemos que estar dependientes totalmente del Señor. ¿Y qué pasa con aquellos que están mezclando los pactos? Porque hay personas hoy en día que mezclan los pactos, que quizás no están sumergidos en la ley, ni tampoco están sumergidos en la gracia. ¿Qué pasa con aquellas personas? Ellos no pueden disfrutar de la herencia de Dios. Aunque el Señor los ha entregado, ellos de alguna manera, su forma de ver el cristianismo, la vida cristiana, ¿no? Es una forma de esfuerzo. Y si ellos no se esfuerzan, y no pueden sentirse merecedores. Entonces, pero Dios en su gracia y en su misericordia, muchas veces los bendice a ellos también, ¿no? Le da una cierta, pero no en toda su plenitud. No es que Dios no quiera bendecirnos, sino que no pueden tomar lo que ya tienen porque todavía están dando vueltas. Muchas personas quieren sentirse merecedores cuando cumplen con un ayuno, cuando cumplen con un rito, ¿no? Cuando por ahí dice, bueno, ahora me siento hijo de Dios porque me bauticé en las aguas. ¿Sabe que las aguas no salvan a nadie? El que salva es Jesucristo. Por eso que el Señor, nosotros somos sumergidos en Él a través de su Espíritu, ¿no? Y el libro de Efesios revela que el bautismo, ¿no? El verdadero bautismo es el del Espíritu. El de las aguas es un simbolismo de lo que ocurre en el Espíritu. Entonces, muchas personas piensan que porque se han bautizado en las aguas, ya son hijos de Dios. Y sabes que la palabra dice que los hijos de Dios son nacidos del Espíritu, ¿no? Y cuando habla de esa agua, dice de Espíritu y agua, esa agua se refiere a Cristo mismo, ¿no? Que es el agua viva que salta para vida eterna. Entonces, muchas personas piensan, dice, bueno, yo voy a tomar esa bendición porque yo me he comportado bien, esta semana no cometí nada, entonces, pero todavía son esclavos. Mientras tengan un poco de ley, no pueden ser libres. ¿Recuerda cuando Jesucristo le dijo a los fariseos que si conocerían la verdad os haría libres? Y ellos se ofendieron porque ellos decían, mirá, nosotros somos hijos de Dios. ¿Cómo vamos a ser
esclavos, ¿no? No somos esclavos, mirá, somos estudiantes, somos letrados, tenemos tantas cosas. Pero ¿qué es lo que les lleva a la esclavitud? Depender de las obras de la ley. Porque mientras están bajo la ley, son esclavos. Mientras nos metemos en un pacto mezclado, vamos a estar pensando que somos libres, pero en verdad somos esclavos del comportamiento, porque eso forma la ley. Y cuanto más observamos la ley, más estamos dispuestos al pecado, porque el poder del pecado es la ley, pero el poder para vencer todo pecado es su gracia, es su favor inmerecido, que nos levanta, que nos restaura y que nos hace sentar juntamente con Cristo. Muchas personas le decimos estas realidades y ellos no creen, porque dicen, no, yo soy todavía un pecador, yo todavía estoy pasando por un proceso de purificación. Dios me tiene que quebrantar para que yo sea purificado, ¿no? Cuántas falsas doctrinas, cuántas herejías, ¿no? Cuántas cosas extrañas que hay de entre los hijos del Señor. Cuántos por ahí adventistas, ¿no? Que quieren nuevamente meter la ley, judaizar, y a los que no están bajo la ley los judaizan a tal punto de que no son libres, no son esclavos, ¿no? Pero la palabra vino para hacernos libres y no estamos menospreciando a los judíos, sino que nos estamos colocando nosotros en el lugar donde el Señor nos colocó como hijos. Si tenés el Espíritu Santo, sos hijo de Dios, no tenés que acudir a los turbantes, no hay que buscar los chofares para hacer liberación espiritual, para sacar demonios a través de los chofares, de subir a los montes. No, tenemos que solamente depender de Jesucristo, del Señor, del Evangelio, porque dice la palabra que el Evangelio es poder de Dios. ¿Para quiénes? Para los judíos y para los griegos, para todos aquellos que crean en el Evangelio. Este Evangelio es poder, es el poder de Dios para romper toda estructura humana, porque ahora estamos rompiendo cadenas, porque sabemos que Jesucristo quitó todas esas cadenas que nos ataban. Ahora tenemos que romper estructuras humanas, destruir fortalezas que se meten en las mentes. Y hay personas que no pueden ver más allá de su mente, ¿no? Hay personas que solamente se quedan en esa forma de pensar, ya sea de paganismo, sea de catolicismo o sea la religión que fuese. Hay velos y uno puede, cuando a veces entramos en los debates de cristianos, católicos, no diferentes, uno puede ver diferentes tipos de velos y sabe que la locura de la palabra de la predicación es también para los creyentes, para aquellos que dicen, bueno, nosotros también estamos sirviendo al Señor, ¿no? Pero tienen que ser libres totalmente, porque es lo que Pablo trata en estas cartas. El apóstol Pablo no está tratando con personas que no son creyentes, sino que está tratando con personas que son creyentes, está corrigiendo en amor, en mansedumbre, en paz. No estamos condenando a nadie, ¿no? Tampoco se interpreta de esa manera. A veces cuando leemos las cartas de Pablo parece que Pablo está enojado con ellos, pero le está haciendo una corrección en el amor del Señor, no en la forma de humillar a las personas, no la forma de decir, no, aquellos son unos necios, no, la forma, aunque se enojó Pablo se enojó y se enojó bien feo, ¿no? Se enojó como se puede enojar cualquiera de nosotros, pero Pablo va tranquilo, va despacio, va en amor, así que de la misma forma lo queremos hacer también nosotros, sin meternos en discusión, sino mostrar la palabra de Jesús, porque la palabra es que nos hace libres. Entonces, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, versículo 8, dice: antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses, que ni siquiera existen. Ahora que conocen a Dios,
o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses o estaciones. Temo por ustedes que quizás todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Amados, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libres de esas leyes. Entonces el Pablo le está hablando a estas personas y le está diciendo ahora la parte de los gentiles. Quizá los gentiles no estaban bajo la ley, pero estaban bajo dioses falsos, bajo estatuas, bajo piedras, adorando quizás al sol, adorando a la luna, adorando a diferentes. Recuerde también que estaban los griegos, que ellos son los famosos, los cuentos que se leen en la secundaria, ¿no? Los mitos griegos, todo ese tipo de cosas. Uno lo lee como fantasía, pero había personas en aquel entonces que eso era para ellos era tan real, para ellos esa adoración era sagrado. Era como querer que uno vaya a una iglesia católica y hay personas que a la Virgen le limpian, le llevan cosas, les cocinan, no sé qué tipo de cosas pueden hacer. Creo que eso son bandas, ¿no? Hacen el tipo de cosas, los cambian, los visten, los llevan de acá para allá, los limpian para que no se rompan, no se estropeen. Y entonces así estaban los Gálatas en un tiempo. Estos Gálatas eran idólatras, eran sumergidos en el paganismo. Y dice Pablo, ustedes servían a los falsos dioses. Ustedes eran como cualquiera de estos paganos y ahora quieren hacer lo mismo. Se quieren meter nuevamente a esa esclavitud, porque la esclavitud de la ley y la esclavitud de los dioses paganos, él parece que Pablo lo toma como si fuese igual. No es igual, obviamente, pero la esclavitud los lleva a vivir de esa forma, mendigos, como esclavos. Usted puede notar también a los religiosos, ¿no? Cómo son mendigos, cómo son esclavos, con su cara triste, amargada, ¿no? Condenando a medio mundo, ¿no? Porque ellos no están bien y piensan que los que están viviendo la libertad y la gracia, piensan que estamos utilizando esta palabra para pecar, pero no es así. Nosotros no utilizamos la palabra para pecar, nosotros utilizamos su palabra, su poder para vivir, para reinar en vida. El Señor dijo que el reino de Dios se había acercado, que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino que el reino de Dios es la justicia, es la paz, es el poder en el Espíritu Santo. Y ese reino nosotros queremos vivir para reinar en vida, para llevar esta palabra, para que los velos caigan, para que las personas puedan recibir esta palabra de parte del Señor y levantarse en victoria, levantarse en fe, quitarse toda esa carga, quitarse toda esa mochila que trae la religión, que trae el paganismo. Solamente Jesucristo viene a libertarnos de los días, de los meses, de cuidarnos, de festejar Navidad, de festejar aún los cumpleaños, ¿no? Hay personas que hacen idolatría de los cumpleaños, hacen idolatría de las fiestas. A mí esas cosas mucho no me motivan, ¿no? No digo que no festejo, no, obviamente, pero sabe que cuando uno conoce la libertad gloriosa de los hijos del Señor, todas esas cosas son como nada. Lo que queremos disfrutar es esta libertad de Jesucristo. Sabe que hay personas, cuando uno llega a la fecha de diciembre, hay personas, yo los veo porque cuando voy a comprar a la carnicería, hay personas que ya están reservando desde octubre el asado para el fin de año. Hay personas que están todo el año pensando qué van a comer el 24 y el 31 y son esclavos de esas
festejo. Uno puede decir, pero ¿qué tiene de malo eso? Es que muchos son esclavos, sufren por eso, ¿no? Y mucho ha entrado aún entre los cristianos, ¿no? A veces nos agarra ese apuro, ¿qué vamos a comer? Mirá que son las 12 y todo ese tipo de historia. Pero cuando comparamos la verdad de la palabra de Jesucristo, todo eso es como basura. Todo eso pierde su sentido. Y no estamos diciendo que no festejamos, ¿no? No estamos hablando en contra ni nada de eso, sino que estamos diciendo que Cristo es lo más importante para nuestra vida, que Jesucristo es el Señor de nuestra vida, que fuimos comprados a precio de sangre, que el Señor nos compró con su justicia, con su obra completa, y que los días, los meses, no importa. No importa si Jesús nació el 24 o el 7 de enero, no importa. Lo que importa es que tenemos al Señor de la vida, a Jesús en nuestro corazón. Lo que importa es que hemos abrazado esta libertad gloriosa de los hijos del Señor. Y en esto nosotros nos refugiamos, en esta palabra de Dios. En Jesús somos libres. Y Pablo dice, yo quiero que ustedes sean libres de todo eso, sean libres. Se ve que los Gálatas estaban preocupados por cosas, estaban preocupados qué vamos a hacer cuando llegue tal fecha, qué vamos a hacer cuando llegue otro, como los judíos. Ojo que los judíos están ahí también. Los judíos tienen tantos festivos, tienen tantas cosas. Hay un documental donde muestran a personas gentiles que se hacen judíos. Y sabe que los judíos cuando entrevistan a este tipo de personas, ellos les advierten, ¿usted se quiere hacer judío? ¿Usted sabe qué significa ser judío? Y muchos les explican y ellos eligen en su elección ser judíos. Y entonces, en ese documental, no me acuerdo cómo se llama, pero en ese documental dice, un rabino le habla a unas personas que no eran judías, dice, ¿ustedes quieren ser judíos? Bueno, ustedes a partir de hoy se metieron en grandes problemas. Qué tremendo, ¿no? Porque tienen que guardar fiestas, porque tienen que privarse de comer alimentos, porque tienen que olvidarse de su vida. Ciertas fiestas no las festejan más, ahora tienen tantas estas. Y los judíos tienen muchas fiestas, tienen muchas. Así que eso para ellos es una esclavitud. Pero Cristo vino para hacernos libres. Pablo dice, yo estoy libre de esas cosas. Yo ya me hice libre. Y yo quiero que ustedes sean libres de esa ley, de las leyes. Porque la ley no trae apariencia de espiritualidad. La ley trae esclavitud. La ley trae dependencia de la ley. Los 10 mandamientos, ¿no? Son el ministerio de muerte, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3. El ministerio de condenación son los 10 mandamientos. Lo que condena al hombre, lo que hace que el hombre sea incapaz de experimentar la victoria completa en su vida. Son los 10 mandamientos, son leyes, ¿no? Que muchos quieren que los mandamientos sean vueltos a los colegios, vueltos a las personas. Trae esclavitud, no trae libertad eso, no trae apariencia de espiritualidad, no trae nada de eso. Pablo dice claramente, yo llegué a ser libre de esto y yo quiero que ustedes sean libres de esas leyes. Lo dice la palabra de Dios, lo dice el nuevo pacto. No es algo que estamos en contra de los judíos, no estamos en contra de Moisés, no estamos en contra de nada, sino estamos nosotros poniéndonos en el lugar donde Cristo quiere que estemos, donde Jesús preparó. Este es el tiempo, ¿no? Donde el Señor hizo esta gracia, que esta gracia no es de ahora. Esta gracia dice que fue desde antes de la fundación del mundo, ya estaba la gracia. Dice que la gracia era la palabra y la palabra era Dios. Y Dios y su palabra y Cristo son una misma cosa y su gracia son una misma cosa. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el alfa y yo soy el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Y lo mismo dijo Isaías, Jehová, yo soy el principio y el fin de todas las cosas.
Por eso que Cristo y el Espíritu Santo y el Padre son uno, y la gracia y Dios son uno. Y nosotros estamos viviendo bajo la vida Zoe, la misma vida de Dios, y no bajo leyes y mandamientos que esclavizan al hombre, que lo hacen religioso, que lo hacen consciente del pecado y que se condenan a sí mismos y condenan a los demás y no pueden disfrutar de esta libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Dice Pablo: ustedes no me trataron mal cuando les prediqué por primera vez. Obviamente, porque por primera vez ellos estaban limpios de toda ley de Moisés. Acá está hablando de la ley de Moisés. Cuando ellos estaban libres de la ley de Moisés, tenían una forma de un carácter distinto. Pero cuando se sometieron a los predicadores judaizantes, entonces ahí vino el problema, porque ya a Pablo lo comenzaron a menospreciar. ¿Y sabe qué decían los judíos mesiánicos en la iglesia primitiva? Decían: hemos oído por ahí que Pablo está apostatando de Moisés. Y Pablo, en una forma de agradar a los judíos, guardaba la ley con ellos, se hacía votos, hacía cosas que ellos hacían. Y después Pablo revela por qué hizo eso. Dice que se hizo judío para ganarse los judíos, se hizo griego para ganarse los griegos, se hizo gentil para ganarse a los gentiles, ¿no? De alguna manera Pablo, en su gran celo para llegar a sus amados compatriotas, también en algún momento de su vida tuvo que guardar la ley. Porque ellos estaban diciendo, esto está en el libro de los Hechos, ellos decían: mira, Pablo está apostatando de Moisés. Entonces las personas comenzaron a condenar al apóstol Pablo por eso. Entonces encontramos que Pablo nos enseña en la palabra que estas cosas no les son de provecho. ¿Por qué? Porque los Gálatas, mientras no estaban bajo la ley, los trataron bien. Pero mira qué pasó cuando se metió la ley. Sabe que la ley cambia a las personas. Yo escuché un predicador decir hace muchos años, cuando una persona vino a los pies de Cristo, era una persona amable, una persona saludable, amorosa, y después se metió en una iglesia donde eran totalmente predicaciones de la ley. Y esa persona amable, esa persona que era cuidadosa, se volvió condenatoria, se volvió de alguna forma mala, ¿no? Y encontramos, ¿y qué lo hizo malo? Estar consciente de muchas leyes, ¿no? Porque la ley es el poder para el pecado. Porque un poco de levadura leuda toda la masa, ¿no? Y la ley, ¿qué hace? Te hace tan celoso de tu propio mérito, te hace tan consciente de uno mismo, que cuando mira al otro dice: aquel no ayunó, yo ayuné 30 días, 40 días. ¿Sabes cuántas veces ayuno por día? ¿Sabes, cuántas ayuno por meses, por semana? Ayuno tantos días. Y entonces se encuentra con aquel que no ayuna y dicen: este no ayuna. Ah, yo no soy como esos que no ayunan. Yo ayuno, yo doy el diezmo. Mirá, aquel no da el diezmo. Mirá lo que hace. Entonces eso pasó con los Gálatas. Los Gálatas empezaron a menospreciar a Pablo, empezaron a menospreciar a otros. Y entonces son temas que el apóstol trató en varias cartas. En el libro de Romanos le dijo a aquellos que se creían de alguna forma que eran más crecidos: los que son más crecidos, no hagan tropezar a los más débiles. ¿Y qué estaba refiriéndose con eso? Los que creían que eran más espirituales, no metan la ley, no metan cosas para hacer caer a los que por ahí están recién creciendo. No tengan esa malicia. Y sabe que en el pueblo de Cristo hay muchas personas que tienen esa malicia, que condenan a las personas. Me acuerdo que hace muchos años una persona me manda un mensaje, me dice: ¿qué opinas de tal versículo? Y cuando le doy mi opinión, me lanzó un estudio de todo lo que yo dije estaba mal.
y solamente me preguntó para comenzar a debatir. Y entonces en su corazón había malicia, porque tenía la palabra, ¿no?, del Señor, pero su corazón estaba incorrecto, porque su corazón solamente buscaba algo para comenzar a tirar sus argumentos y para humillar a otra persona. Y eso está muy mal. No tenemos que hacer esos tipos de cosas. Si no estás de acuerdo con alguien, en el amor y la misericordia lo podés corregir, pero si tu opinión va a ser para humillar a otra persona, es mejor que ni hablemos. Y eso tiene que ser así, porque eso es malicia, y eso trae disensión y trae división. Y no estamos para dividir a nadie, estamos para unir, estamos para unir a las personas con la verdad de la palabra. No estamos hablando de lo que nos parece a nosotros, sino que estamos hablando de lo que está escrito en la palabra del Señor. Me quedé en el verso 15, verso 14 dice, Pablo decía, vamos a leer 13. Sin duda recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia. Aunque mi condición no los tentaba a no aceptarme, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios o incluso el mismo Cristo Jesús. Entonces Pablo le estaba diciendo, cuando yo llegué con ustedes me trataron bien, ustedes me cuidaron como si yo fuese un ángel o como si yo fuese Cristo mismo, le decía Pablo, ¿no? Y después viene una pregunta, dice, ¿dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenía? ¡Wow! Entonces, quiere decir que los Gálatas, cuando ellos no tenían la ley, ellos tenían un espíritu de alegría, un espíritu de gratitud. Cuando recibieron la gracia del Señor, el Evangelio de Jesucristo, se alegraron, eran agradecidos, servían por amor los unos a los otros. Pero cuando se introdujo la ley en la iglesia donde estaban los Gálatas, toda esa alegría se terminó. Toda la gratitud que ellos tenían se terminó. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que cuando se predica la ley y se rechaza la gracia, el espíritu de alegría de las personas se va. Y usted puede notar esas iglesias que cuidan la vestimenta, que cuidan esto, todos con los ojos bien serios, ¿no? Yo puedo ser serio, ¿no? Pero soy alegre en el Señor. Amén. Hermano, no te vista así. Hermana, no se vista con tal cosa. No haga esto, no haga lo otro. A tal punto que la gente se cansa. Un poco de ley leuda toda la masa y se echa a perder toda la alegría que la gracia da. Todo el espíritu de libertad que trae Cristo cuando se introduce, aunque sea un mandamiento de la ley, se echa a perder todo. Por eso que encontramos que la iglesia que mezcla los pactos nunca alcanzan la alegría completa. Nunca están satisfechos. Nunca un hermano evangeliza a 3 personas, le dice tenés que evangelizar a más. Una persona trae a 20 personas, tenés que traer a 40 personas. Nunca están satisfechos. Ayunan 3 días, tenés que ayunar 6 días. Ayunan 12 días, tienen que ayunar 20 días. Nunca alcanzan, nunca satisfacen a los líderes. Nunca pueden agradar a Dios ni a sus líderes. Y muchas personas quieren agradar a sus líderes, haciendo obras y obras y obras, y nunca alcanzan. Y nunca son libres, y siempre están tristes, y siempre están amargados. ¿Por qué? Porque un poco de ley que se introduce
Pablo se pregunta, ¿dónde quedó el espíritu de alegría? ¿Dónde quedó el espíritu de gratitud? Siempre enojados, siempre hablando mal de los otros. Es ahí cuando entró un poco de la ley. Y esto es lo que Pablo está tratando con esta iglesia. Un poco de levadura, un poco de malicia. Se echa a perder toda la bendita, la gloriosa gracia, el evangelio que trae libertad, que trae gozo, que trae esperanza, que sana a los enfermos, que sana a los que están con depresión, que restaura, que fortalece a aquellas personas que están pasando tribulaciones, que la están pasando mal. El evangelio te levanta, el evangelio te llena de gozo, el evangelio te llena de paz. Gloria a Dios. Aleluya. El evangelio trae esta libertad gloriosa, trae descanso, trae paz, trae reposo. Ya no tenés que estar pensando cómo agradar a Dios. Simplemente con el creer ya le agradás a Dios, porque estamos creyendo a la obra de Cristo. No es creer cualquier cosa, ¿eh? Esto no se trata de creer, sí, yo creo que me va a ir bien, no. Esto se trata de creer las buenas noticias de Jesús. Hoy hay muchas personas que hablan de fe, pero no está hablando de la fe en Cristo, está hablando de una fe en sí mismo, una fe en ello, una fe en su propia autosuficiencia. Pero nosotros estamos hablando de una fe en Cristo, la misma fe de Cristo estamos viviendo. Por eso Pablo decía, lo que vivo en la fe del Hijo de Dios, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Señor que me amó, que me adoptó, que me reveló esta gracia preciosa, esta gracia que nos levanta, esta gracia que nos restaura, esta gracia que te restaura como hijo de Dios, esta gracia que te acepta tal como eres, no como deberías ser. La gracia se ocupa de tus malas actitudes, la gracia se ocupa de tu fracaso, la gracia se ocupa de todas tus faltas, porque Dios se revela con amor, con ese amor eterno, con ese amor que no mira, que no busca aceptación de lo que hagamos nosotros, sino que la aceptación viene porque tenemos al Hijo, porque tenemos a Jesús, porque tenemos al Dios de gloria, porque tenemos a aquel que cumplió la ley para que nosotros fuésemos libres de ley. Y estamos casados con el marido, no estamos casados con la ley de Moisés, sino casados con Cristo Jesús. Por eso el libro de Efesios dice que estamos sujetos al marido, al esposo, que es Jesucristo. Y sigue diciendo Pablo, ¿acaso ahora me volví enemigo porque les digo la verdad? Y quiero repetir este versículo que Pablo dice: ¿dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? Estoy seguro de que ustedes hubieran arrancado los ojos para dármelos. ¿Acaso ahora? Entonces Pablo decía, ustedes eran tan alegres, tan agradecidos, ¿dónde ha quedado todo eso? Y le dice, y ahora yo me volví enemigo de ustedes porque les estoy diciendo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que no tenemos que vivir bajo la ley, que no somos dependientes de la ley, que no tenemos que permitir que los judaizantes entren con su ley, porque nosotros somos libres. Ellos se tienen que convertir a la gracia del Señor. Dice Pablo, cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, el velo doctrinal se les quita. Y ahí, cuando el velo se quita, ahí pueden experimentar el espíritu de libertad. Y ahí dice que somos libres. ¿De qué somos libres? Del velo. Si ahí esa libertad del velo es que la palabra dice que somos libres. Muchas veces decimos, sí, el espíritu, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y decimos libres para cantar, para danzar, pero en el contexto está leyendo que donde está el Espíritu de Dios, somos libres de la ley, somos libres del velo de la ley.
porque la ley tiene un velo que no resplandece la gloria del Señor, pero cuando el velo es quitado, resplandece la gloria del Señor y somos transformados por el conocimiento de Cristo. Somos transformados a la misma imagen del Señor por el Espíritu. Eso es tremendo, eso es una gloria. Entonces dice Pablo, me hice enemigo porque le estoy diciendo la verdad, le estoy colocando en el tiempo que estás viviendo. Y entonces en el versículo 17 dice, esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son buenas. Los que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo presten atención a ellos. Si alguien quiere hacer cosas buenas por ustedes, no hay ningún problema, pero que lo hagan todo tiempo, no solo cuando estoy con ustedes. Acá Pablo está hablando de algo que estaba ocurriendo en aquella iglesia. Cuando Pablo estaba presente, dice que los judaizantes comenzaban a hablar en contra de las cosas que hacía Pablo, para de alguna manera traer división a la iglesia. Y entonces formaba a la iglesia de una forma en contra de Pablo. Entonces, ¿por qué? Porque Pablo no les predicaba la ley. Y dice Pablo, él les llama falsos maestros. ¿Por qué son falsos maestros? Porque sus intenciones no eran buenas, no eran de darles libertad a los gálatas, no eran de ayudarlos, solamente lo hacían para colocarlos en contra del mensaje de la gracia. Y hoy hay muchas personas que hoy en día se levantan en contra del mensaje de la gracia solamente para ir en contra de personas. Y porque no le agradan ciertos predicadores y hablan del mensaje de la gracia como si fuese cualquier cosa, porque están en contra de ciertos predicadores. Y eso el apóstol Pablo dice que no es nuevo. Eso pasó en la iglesia primitiva y eso está pasando en estos días. En estos días está pasando. No hace mucho tiempo tuvimos debate con personas. Tuvimos quizás diferentes opiniones con personas que estaban defendiendo de alguna manera la ley. ¿Y sabes qué hizo? Esto que hizo ha logrado que las personas solamente estén conscientes de la ley y estén conscientes de esto, los lleva a vivir mal. Y por eso Pablo le está diciendo falsos maestros. ¿Por qué? Porque tienen intenciones malas y eso tiene que caer, ¿no? Eso tiene que salir y no tiene que estar dentro de nosotros, porque nuestra intención tiene que ser buena. Nuestra intención tiene que ser conforme a Cristo. ¿Y Cristo qué hace? Trae libertad, trae alegría, trae esperanza. Levanta al hermano que está caído. Levanta a aquella persona que no la está pasando muy bien. La palabra de gracia produce eso. Es una verdad. Y esta verdad queremos anunciar, que no estamos viviendo bajo la ley, que la ley no trae una mayor espiritualidad. Muchas personas creen porque usan un turbante, usan un chofar, son más espirituales que otros, pero dice Pablo que es apariencia, porque ahora no nos circuncidamos físicamente, sino que la circuncisión es la nueva creación de corazón. Entonces encontramos muchas verdades que el apóstol Pablo trae, estas verdades gloriosas para nosotros. Y sigue diciendo, oh mis queridos hijos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Entonces, cuando uno está consciente de la ley, Cristo no está siendo formado. Cristo ha quedado en una estatura de niñez espiritual. Y cuando las personas quedan bajo una niñez espiritual, no pueden disfrutar de una libertad gloriosa. Y Pablo
se ponía mal, ¿no? Decía, sufro como una mujer que está a punto de parir, ¿no? Yo no sé cómo Pablo llegaba a ese punto, ¿no? Pero supongo que él miraba, habrá visto una mujer que estaba a punto de parir, ¿no? Y pudo ver el sufrimiento, y quizás en la iglesia ahí habían vivido algo similar, por eso que les traía este ejemplo, ¿no? Entonces Pablo le decía, tengo dolores por ustedes hasta que Jesucristo sea formado, ¿no? Porque Cristo no estaba siendo formado en ellos. Ellos todavía estaban dependiendo de las obras de la ley y estaban dependiendo de ellos mismos. No estaban dependiendo de la libertad gloriosa de Cristo, de su gracia. No, dejaron la gracia de lado y por eso cayeron de la gracia y querían justificarse con sus obras. Y dice que nadie va a justificarse por las obras de la ley. Y esto en este libro lo deja muy en claro. Y entonces Pablo dice, díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Las Escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer de la esclava, el nacimiento de la hija de la esclava fue el resultado de un intento por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Y acá encontramos que Abraham creía profundamente en que iba a tener un hijo, pero se equivocó en el método, porque él dijo, bueno, Sara le dijo, bueno, quizás que es por medio de mi esclava, y le presenta a la esclava a Abraham, y Abraham tiene un hijo con la esclava, porque él creyó que por ese medio. Y entonces el apóstol Pablo les revela a los Gálatas, ¿recuerdan lo que pasó con Abraham y Sara? Que ellos intentaron hacer cumplir las promesas con sus obras. ¿Y qué se encontraron? Y sigue diciendo, pero el nacimiento del Hijo de la libre fue por la manera que Dios cumplió su promesa. Estas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y la Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Ella es la mujer libre y es nuestra madre, como dijo Isaías, alégrate, oh mujeres sin hijos, tú que nunca diste a luz, ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa, igual que Isaac, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Pero ¿qué dice la Escritura al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Entonces, ¿qué dice Pablo? Echa fuera la ley, porque los que están bajo la ley no van a heredar la libertad gloriosa en toda su plenitud. No van a liberar, no van a poder disfrutar esta libertad. Aunque piensen que sean libres, no van a poder disfrutar, porque Agar representa la ley y Sara representa a la gracia. Y dice que los hijos de la gracia heredan las promesas, pero los hijos de la ley heredan la esclavitud. ¿Y qué hacen los hijos de la ley? Persiguen al del Espíritu, persiguen al Hijo de la gracia.
Y vos que estás escuchando este mensaje de gracia, no te sorprendas si un judaizante te persigue. No te sorprendas si hay personas que te están tirando palabras de su propio razonamiento, porque sabe que en los debates no hay mucha gente que explique versículos, sino que solamente hablan de su propia cuenta. No hay persona que diga, bueno, esto dice la palabra, no, sino que toman medio versículo, un versículo por acá, y toman otro versículo sin concordancia, y quieren decir lo que la palabra no dice. Pero cuando leemos en su contexto, como estuvimos leyendo hoy, encontramos que hoy no se predica el Evangelio. Hoy se predica religión cristiana. Hoy se predica el autoesfuerzo propio. Hoy se predica un paganismo disfrazado de cristianismo. Y se predican supersticiones cristianas, ¿no? Hoy en día hay personas que son evangélicos y que todavía cuidan supersticiones. No pasan por abajo de la escalera, todavía viven como los paganos, ¿no? Y todavía esto en la iglesia ocurre, ¿no? Se rompe un espejo y piensan que tiene mala suerte, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Ven un gato negro, dan pasos para atrás porque piensan que el gato da mala suerte, ¿no? Eso es paganismo, ¿no? Pero ojo que yo también lo he visto en las personas cristianas, ¿no? Y eso tiene que acabar. Tiene que acabar porque un poco de ley no puede ser, un poco de paganismo no puede. Y acá en la iglesia de los Gálatas pasaban las dos cosas. Pasaba el paganismo por un lado y pasaba la ley por otro lado, ¿no? Ellos no podían vivir en la gloriosa libertad con que Cristo los hizo libres porque todavía estaban mezclando. Y Jesucristo no es religión. Y yo concuerdo con aquellos hermanos que dicen que Cristo no es religión. No es religión, es una vida preparada por Dios. Es una vida que Dios quiere que nos mostremos cómo somos, no como deberíamos ser. Hay personas que muestran como deberían ser, apariencias, pero en su corazón tienen otro deseo, ¿no? Pero gloria a Dios cuando nos mostramos como somos, porque la palabra de gracia hace que lleguemos a ser lo que somos en Cristo. Cuando estamos conscientes de su palabra, la palabra logra que seamos como Cristo que seamos. Y quiere que vivamos bajo la gloriosa. Porque cuando observamos la gracia, esta gracia nos va transformando, esta gracia nos va cambiando, esta gracia nos va llevando a la imagen misma del Señor. Pero si metemos un poco de ley, la ley no va a hacer que vivamos bajo la gracia, bajo la libertad gloriosa. La ley no va a hacer que seamos formados a la imagen de Cristo. La ley te va a formar a la imagen de la ley. ¿Y qué hace la ley? La ley condena. La ley muestra el pecado. Y por eso los hermanos que están viviendo bajo la ley se comportan condenando y viendo el pecado y viendo demonios por todos lados, porque eso hace la ley. Pero la gracia hace que nosotros veamos a Cristo. Y cuando vemos a Cristo en la palabra, somos transformados y somos como Cristo. En nuestro espíritu ya somos como Cristo. Gloria al Señor por eso. Pero nuestra alma se va renovando a la imagen de Cristo por medio de la palabra del nuevo pacto. No es por Agar, es por Sara. No es por el monte, ¿no? que decía el apóstol Pablo, ¿no? el monte Sinaí, sino la Jerusalén celestial, de la cual nosotros somos hijos, no de la Jerusalén terrenal, sino de la Jerusalén celestial. Y muchas personas oran y miran a Jerusalén terrenal, pero no es esa la que la palabra está hablando, sino que está hablando de la Jerusalén espiritual, la Jerusalén a la cual es nuestra madre, dice. Y entonces somos hijos de ese pacto de gracia. Y bajo el pacto de gracia vivimos en la libertad gloriosa de los hijos del Señor. Y con este tema hemos terminado el capítulo 4, así que el próximo miércoles, Dios mediante, vamos a terminar el libro con el capítulo 5. Son temas que realmente importantes, gloriosos, que
que el apóstol trajo, ¿no?, para nosotros, y que tenemos que estar disfrutando de esta libertad gloriosa de los hijos del Señor. Antes de orar, quiero saludar a los hermanos que están comunicándose con nosotros, viéndonos. Queremos saludar acá está mi mamá Mirta, que nos manda saludos bendecidos. Mamá está ahí del otro lado del cuarto, así que le mandamos saludos. También a Esteban Daniel, de aquí de Zona Sur, del Ministerio Revolucionados. Mandamos saludos para Esteban Daniel y a su esposa Mónica Liliana, que dice: amigos, sos una bendición para lo que te escuchamos. Muchas gracias por escucharnos, gloria a Dios. Mandamos saludos para la pastora Yashi Argañarás, de salud de Nueva York, y también para el pastor Leo. Le mandamos nuestros saludos en el nombre de Jesús. Mandamos saludos a Mirta Gómez, también bendecida, dice: bendiciones, pastor amado. Mandamos saludos a Javier Tosto, dice: bendiciones, mi hermano, te escucho atento, gloria a Dios. Por eso mandamos saludos a toda la iglesia ahí en Zona Sur, los amados. Le mandamos también saludos a Noemí, mandamos nuestros saludos en el nombre de Jesús a toda Texas, a todos los bendecidos ahí. Dice: sí, amén. Javier Tosto nos comparte Hebreo 8:6: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Así que muchas gracias, Javier, por compartir la palabra y también confirmar la palabra que estamos hablando. Le mandamos saludos a Mónica Robles, bendecida Mónica Robles, están mirándonos, bendiciones, pastor. Mandamos saludos para vos, para toda tu familia, gloria a Dios. Mandamos saludos al maestro César del Ángel, que está en México, está trabajando junto a la escuela Caris del ministerio de Andrew Womack, así que le mandamos saludos para todos los hermanos de México, gloria a Dios por eso. Noemí nos dice: somos edificadores, no destructores. Amén, claro que somos edificadores de la palabra y no destructores, ¿no? Añadimos y no estamos para menospreciar a nadie, sino estamos para predicar la palabra conforme el Señor nos reveló, ¿no? Dice: mandamos saludos para Oscar y Beatriz Raya, dice: hola Nick, muchas bendiciones, te queremos muchos hermanos, siervo del Altísimo, un gozo escucharte, ¿no? Dice: preciosa y bendita palabra. Así que le mandamos saludos también a los hermanos ahí, a Oscar y a Beatriz Raya, le mandamos a toda su familia. Ellos también están trabajando ahí, compartiendo estudios, así que gloria a Dios, estamos estudiando un poco las escrituras junto a ellos, así que es una bendición para nosotros, también los apreciamos mucho los hermanos. Ellos están en España, así que le mandamos saludos a España en el nombre de Jesucristo. También dice Noemí, dice: sí, amén, Él es nuestra plenitud. Claro que sí, Cristo es nuestra plenitud, Cristo nuestro amado Señor, nuestro Dios. Le mandamos salud también a todos los hermanos de Texas. Estuve compartiendo con ellos el otro día, el día lunes, compartiendo con ellos también un estudio, ¿no?, con los hermanos que están en Texas y diferentes partes del mundo, ¿no? Así que estamos bendecidos con toda bendición. Mandamos saludos a Norma Sosa, bendecida. Mandamos saludos a Cristina Perales, saludo al pastor Arturo, a todos los hermanos. A Ana Munini, a Rosana Sosa también le mandamos nuestros saludos. Gloria a Dios. A Marcelo Fabián Picalo, a Mario le mandamos saludos. Y a Cirlan Araujo también le mandamos saludos. Gente que nos pone me gusta, gente que nos está viendo y gente que después nos va a ir viendo cuando subamos este video también a YouTube para que otras personas lo puedan tener. Así que hemos terminado, vamos a orar por esta palabra. Padre, te damos gracias por tu libertad gloriosa, te damos gracias por tu palabra que es espíritu, que es vida, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque descansamos en tu obra, Señor, en tu obra consumada, en tu obra completa, Señor. Gracias porque nos liberaste
de toda religiosidad, de todo paganismo, Señor. Gracias porque nos liberaste de toda religión organizada, Señor, porque no pueden vivir bajo libertad, Señor, porque siempre se están condenando, siempre están viviendo. Y también en un tiempo lo estuve yo, lo estuvimos tantos hermanos que hemos abrazado tu gracia, Padre, y oramos por los hermanos para que los ojos sean alumbrados, Señor, para que el velo sea quitado y muchas personas puedan abrazar esta palabra de gracia en el nombre de Jesús, esta palabra que trae libertad gloriosa, que trae bendición, que trae alegría, que trae esperanza, que trae sanidad, que trae liberación, que trae una posición correcta, Señor, que nos coloca como tú quieres que estemos posicionados en tu palabra, Señor. Te damos gracias y te pedimos que nos sigas dando entendimiento, conocimiento, revelación de tu palabra y que el Espíritu Santo irá confirmando en los corazones esta palabra, Señor, porque esta palabra proviene de ti, Señor. Esta palabra proviene de tu Espíritu Santo, proviene del clamor, de conocer la verdad, Señor. Y gracias porque la verdad nos hizo libres y en esta verdad nos mantenemos firmes, Señor. En el nombre de Jesús, creemos y atesoramos esta palabra en el nombre de Jesucristo y gracias, porque en ti, Señor, estamos completos. En ti, Señor, todo lo podemos. En ti, Señor, estamos sanos, fuertes, libres de toda enfermedad, de toda esclavitud, de toda cosa que se levante en contra de tu conocimiento, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra trae todo ese rompimiento de estructura humana, Señor. En el nombre de Jesús creemos y declaramos que hay luz, que hay revelación. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que le mandamos saludos a todos los hermanos. Somos el Ministerio Tiempo de Victoria. Soy el pastor Nicolás Venecia y les saludo con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Nos estaremos encontrando el día domingo a las 18 horas de Argentina. Así para otro mensaje, otra palabra que el Espíritu Santo nos esté dando para todos los hermanos. Así que le bendecimos a cada uno, le mandamos saludos y muchas gracias por estar ahí y compartir esta palabra con alguien más. Compartir esta palabra. También le mandamos saludos al Pastor Hugo, que lo veo está conectado también. Gloria a Dios, al Pastor Hugo del Ministerio Tiempo de Victoria. Les mandamos nuestro saludo en el nombre de Jesucristo y a todos los hermanos del Ministerio Tiempo de Victoria. Vamos por más, vamos por más. La palabra está avanzando, estamos creciendo. Hay hermanos en todas partes, están recibiendo este evangelio de gracia y están siendo libres de toda ley, de toda religiosidad, de todo paganismo en el nombre de Jesús. Y eso nos motiva a que sigamos adelante por mucho más. Así que, mis amados, les dejo con este mensaje. Gracia y paz sean multiplicadas.